Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos, estimados asistentes, a esta reunión virtual para dar comienzo con el segundo día de actividades del curso virtual de Enfermería Materno-Infantil. El día de hoy tenemos nuestra segunda ponencia denominada Embarazo y Circulación Fetal a cargo del doctor Abraham Flores Peredo. Quiero agradecer mucho la asistencia de cada uno de ustedes. Agradezco mucho también el espacio que nos está generando la Red Nacional de Conocer, la Secretaría de Educación Pública y la dependencia del CELAM, que se encarga de las capacitaciones a personal de diversas industrias y sectores a nivel nacional. Bienvenidos todos a esta serie de actividades que se desempeñan de manera virtual con la finalidad de otorgar espacios de capacitación continua con valor curricular para el personal de salud, tanto en formación como personal que se encuentra ya en la parte operativa en el Sistema Nacional de Salud. Quiero dar también la bienvenida a personal de la dependencia del ISSSTE de la ciudad de Comitán de Domínguez, al personal del Centro de Salud de la misma ciudad de Comitán, a los integrantes también del Colegio de Enfermería de la región 3 fronteriza, bienvenidos, al personal también de enfermería del Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas, del Hospital de la Mujer, y también en este caso a tanto estudiantes como docentes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García con sede en Ocosingo, Chiapas, y estudiantes del segundo ciclo y octavo ciclo de esta prestigiosa universidad. De igual manera, estudiantes y docentes del Instituto de Estudios Universitarios de México, Campus San Cristóbal, bienvenidos a docentes y estudiantes también de la Universidad Mesoamericana, nuestra alma mater, bienvenidos todos. Dando comienzo con esta segunda fecha de actividades, tengo a bien presentar a ustedes nuestro ponente para el tema embarazo y circulación fetal, el cual me voy a permitir presentarles y hacer lectura de su currículum personal. En este caso, el doctor Abraham Flores Peredo es licenciado en enfermería por la Universidad Veracruzana en el campus de Jalapa, Veracruz. Cuenta con una especialidad en terapia intensiva por parte del ISSSTE de Veracruz, maestro en ciencias de la educación con especialidad en educación regular por la Universidad Mesoamericana. También tenemos como parte de su formación, es doctor en educación por la Universidad José Vasconcelos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Cuenta también dentro de su desarrollo académico con el curso postbásico en enfermería en unidad de cuidados intensivos en el Hospital General del Iste de Jalapa, Veracruz. Miembro de la Asociación Veracruzana de Enfermería en Terapia Intensiva a partir del año 2000, diplomado en marketing médico por el Centro Interactivo de Capacitación Empresarial de Villahermosa, Tabasco, técnico en urgencias y emergencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Jalapa, Veracruz, técnico en urgencias y emergencias médicas, también por parte del Hospital General de Guadalajara, Jalisco. Parte de su experiencia laboral es enfermero en el área de hospitalización, urgencias y unidad de cuidados intensivos del Hospital del Iste de Jalapa, Veracruz. Enfermero en área de cuidados intensivos obstétricos del Hospital de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Veracruzana de Jalapa, Veracruz. Delegado para Sharing Mexicana, SADCB, en Villahermosa, Tabasco. Gerente de capacitación en líneas de alta especialidad de hospitales de segundo y tercer nivel en la unidad de medicina especializada a nivel institucional para Bayer Sharing Pharma en hospitales de la Secretaría de Salud, del IMSS, ISSSTE, ISTECH, DIF en el sureste de la República Mexicana. Actualmente es jubilado por el Instituto Mexicano de Seguro Social. Parte de su experiencia docente, podemos mencionar que actualmente es docente de tiempo completo en la licenciatura en enfermería de la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Docente en la licenciatura en enfermería en la Universidad del Sur en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con una experiencia laboral de 4 años en dicha institución. Instructor en la Escuela de Formación de Técnicos en Urgencias Médicas en la ciudad de Jalapa, Veracruz, de la Cruz Roja Mexicana, con 6 años también de gran labor en dicha institución. Gerente de capacitación en líneas de oncología, hematología y neurología en programas de hemofilia, esclerosis múltiple, hepatocarcinoma y carcinoma renal para Bayer Sharing Pharma en hospitales de segundo y tercer nivel del IMSS, ISSSTE, ISTECH y DIF. Certificaciones médicas también en capacitación por Bayer Sharing Pharma
en ginecobstetricia en Madrid, España, de 2002. También una capacitación en cardiovascular en La Habana, Cuba, en el año 2024. También una especialización y certificación en traumatología en el país de Paraguay en el año 2007. También cuenta con capacitaciones adicionales en hematología, oncología y neurología en Foz do Iguazú, Brasil, en el año de 2007. Asesor docente externo del Instituto Mexicano de Paramédicos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues vaya, tenemos a bien contar con un docente de alto nivel, un docente sumamente preparado, con una gran trayectoria profesional, el cual nos honra y nos engalana en este espacio de capacitación virtual del curso de Enfermería Materno-Infantil. Bienvenido, doctor Abraham. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para participar en esta serie de ponencias y dejo a usted, a nuestro público virtual, que de igual manera están conectados en redes sociales y también en algunas universidades que se encuentran transmitiendo nuestra presentación. Bienvenido, doctor Abraham. Es suyo el espacio. Muchas gracias, doctor Mariano. Voy a preparar por acá ya la presentación, ya nada más para estar listos. Nada más un favor, si me pueden comentar si ya se ve, ya. Parece ya se ve. Sí, doctor, ya está en línea Ok. su presentación. Ok, muchas gracias, doctor. Pues antes que iniciemos, ¿verdad? Quiero agradecer también, gracias a todos los compañeros, compañeras, alumnos, alumnas que nos acompañan en esta tarde. Yo considero que es una tarde rica, es una tarde, ¿verdad? Importante. ¿Y por qué importante? Porque siempre que nosotros obtenemos conocimiento, ¿verdad? Dicen que el conocimiento empodera. ¿Por qué? Porque no nos permite ser iguales, nos permite pues sentirnos confiados en cuanto a las funciones que nosotros realizamos. Agradezco la consideración para hacerme partícipe de esta serie de conferencias, ¿verdad? No es la primera, ya afortunadamente hemos participado en otros eventos. Algo que sí considero importante, la educación continua y sobre todo en áreas de la salud, siempre debe de ser imprescindible, ¿verdad? En los profesionales que nos desempeñamos en esta área, como lo es la enfermería, ¿verdad? Pues muy buenas tardes. Por ahí les invito, hay que ponerse cómodos, cómodas, y vamos a iniciar con esta ponencia. Gracias también por la presentación, ¿verdad? Dicen que antes de que tengamos todo el currículum, pues somos compañeros de la misma profesión, ¿verdad? También agradezco al doctor Mariano, antes de ser también compañero, que lo considero un gran amigo, ¿verdad? Bueno, pues hoy abordaremos un tema que considero muy importante en la materia de materno-infantil, ya que analizaremos el binomio madre-feto, y pues he titulado esta presentación como embarazo y circulación fetal. Vamos por acá, está tardando un poquito en cambiar. Ok, bueno, como es de todo sabido, ¿verdad? Dicen que nosotros sabemos que existen dos organizaciones que tienen mucho interés y mucha importancia a nivel salud. Una de esas organizaciones es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y otra es la OPS, conocida como Organización Panamericana de la Salud, ¿verdad? ¿Y por qué es importante recordar estas dos organizaciones? Porque la primera, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Define el embarazo, también llamado gestación, como el periodo de 9 meses durante los cuales el feto se desarrolla en el útero de la madre, ¿verdad? Hay que considerar que durante esta etapa de los 9 meses, pues se producen cambios en 3 ejes, ¿verdad? Cambios anatómicos, cuando hacemos referencia a cambios estructurales, cambios también fisiológicos. Recordemos que al hablar de la fisiología lleva relación con las funciones y de ahí su nombre, ¿verdad? Fisios, función, logía, estudio, pero también se presentan cambios psicológicos. Es importante también recordar que en la mujer embarazada, pues también se llegan a presentar algunos cambios que tienen que ver con la mente, y de ahí su nombre, ¿no? Psique, mente, logía,
estudio. De ahí que la Organización Mundial de la Salud define de esta manera al embarazo. Bueno, vamos a explicar a continuación algunos cambios que se presentan en la mujer embarazada. Antes de ingresar de lleno al tema, considero importante pues explicar algunos de estos cambios. Me voy a atrever por ahí a recordar algunos puntos que el doctor Mariano abordó en su ponencia del día de ayer, muy acertados, ¿verdad? Y que pues, también van a servir para recordar en esta tarde. Ok, al hablar de los cambios fisiológicos, como primer cambio fisiológico vamos a abordar la amenorrea y el crecimiento uterino. Recordemos, al hablar de amenorrea, por ahí puse en rojo la A que significa ausencia, al hablar de la ausencia de la menstruación. Y quisiera recordar un poquito algo que se abordó el día de ayer y que considero importante. Ayer por ahí se mencionó un poquito del ciclo ovárico. Recordemos, ¿verdad?, que el ciclo ovárico es importante que nosotros tengamos conocimiento. Por acá puse una imagen. Recordemos que el ciclo ovárico se divide en 2 etapas, o también conocidas como fases. Al hablar de la fase folicular, y su nombre lo dice, ¿por qué fase folicular? Porque se desarrolla el folículo primario, el folículo secundario, hasta formar el folículo de Graf, ¿verdad? Después se presenta la ovulación alrededor del 14 día, y después se presenta por ahí el cuerpo lúteo, que se convierte en corpus albicans o cuerpo amarillo. Es importante recordar el ciclo ovárico. ¿Por qué? Porque al hablar del ciclo ovárico lleva relación con la producción de 2 hormonas importantes en el embarazo. ¿Cuáles son esas 2 hormonas? En la fase folicular, ¿verdad?, se hace presente el estrógeno, mientras que en la fase lútea se hace presente la progesterona. De ahí que también se le conoce como fase estrogénica y también como fase progestacional, ¿verdad? Pero por aquí nos estaremos preguntando, ¿y qué tiene que ver el estrógeno y qué tiene que ver la progesterona en el embarazo? Recordemos que al hablar del estrógeno, el estrógeno tiene una influencia a nivel endometrial. ¿Por qué? Porque permite la proliferación del endometrio, ¿verdad? Y al hablar de la ovulación, recordemos que cuando el óvulo es fecundado, si se encuentra con el espermatozoide en el tercio medio de la trompa de falopio, existe la fecundación, ¿verdad? Y después ese óvulo fecundado avanza hacia la cavidad endometrial y existe la implantación a nivel del endometrio. Y de ahí podemos nosotros explicar por qué se presenta la amenorrea, ¿verdad? Al hablar de la amenorrea, recordemos que es pues, la ausencia del sangrado. Conforme el feto, ¿verdad?, dicen que va creciendo, pues empiezan a presentar cambios anatómicos, cambios también en la forma y también en la posición uterina. Vamos a hablar del segundo punto. El segundo punto lleva relación con los cambios tegumentarios. Al hablar de los cambios tegumentarios, lleva relación con la piel. ¿Qué se presenta? ¿Qué se presenta en la piel? ¿Verdad? Recordemos que al hablar de los cambios hormonales y al hablar del aumento estrogénico, esto favorece también a que se produzca una sustancia en la piel que lleva el nombre de melanina, ¿verdad? Esta melanina es la responsable de los cambios de coloración que se puede presentar en la cara de la mujer embarazada, también se puede presentar en el abdomen, conocido como línea negra, ¿verdad? Al hablar de la melanina, por ahí existe un nombre que se relaciona a esta sustancia en el embarazo, el cual es melasma, ¿verdad? Melasma o también el cloasma gravídico. También debemos de considerar que debido al crecimiento uterino, también existen cambios en la piel que llevan relación con las fibras de colágeno. Existe rompimiento de las fibras de colágeno, produciendo, ¿verdad?, algunos cambios conocidos como estrías en el embarazo o estrías gravídicas. Y por último, por ahí estamos viendo por aquí un puntito rojo, ¿verdad? Debemos recordar que cuando va creciendo el útero y va creciendo también el feto dentro del útero, existe un incremento de la presión vascular y se pueden producir unos puntitos rojos, ¿verdad?, conocido como hemangiomas. ¿Por qué? Por el incremento
de la presión vascular. Como número 3, se puede presentar congestión nasal, gingivitis y epistaxis. Recordemos por ahí que la gingivitis lleva relación con la inflamación al hablar de las encías, la epistaxis tiene relación con el sangrado, ¿verdad? El sangrado nasal, y podemos entender que si existe incremento en la presión vascular, esto se puede tener como consecuencia la inflamación, sangrado también, ¿verdad? De las encías y también sangrado al hablar de la nariz. Ok, también es frecuente que se pueda presentar edema en los miembros inferiores, que también es otro punto importante de recordar. Como número 4 se va, bueno, es importante por aquí antes de que lo presente, ¿verdad? Recordemos que existen dos signos vitales importantes al hablar del embarazo. ¿Cuáles son esos signos vitales? Encontramos la frecuencia cardíaca y encontramos la frecuencia respiratoria. Recordemos que la frecuencia, como significado, pues es el número de veces que se presenta una situación. Al hablar de la frecuencia cardíaca, pues lleva relación con el incremento del latido cardíaco, y al hablar de la frecuencia respiratoria, pues lleva relación con la mecánica ventilatoria en el patrón ventilatorio, que es compuesto por dos movimientos, ¿no? La inspiración, la expiración, o la inhalación y la exhalación. Pero nos estaremos preguntando, ¿qué es lo que pasa, ¿verdad?, al hablar de los cambios en los patrones de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria? Bueno, pues vamos a explicarlo un poquito, ¿verdad? Al hablar de la frecuencia cardíaca esta se puede incrementar para satisfacer las necesidades del binomio madre-feto, ¿verdad? Recordemos por ahí, importante este signo vital. Y al hablar también de la frecuencia respiratoria debemos también de recordar que existen necesidades, ¿verdad? En este caso, en el feto, por lo cual es importante este signo vital. Recordemos también que mientras más se incrementa el crecimiento uterino, también esto puede favorecer por ahí el movimiento del músculo diafragmático, y que la embarazada en algún momento pueda presentar un poco de dificultad respiratoria. Ok, como número 6, ¿verdad? Vamos a hablar de la sensibilidad mamaria. Al hablar de la sensibilidad mamaria, recordemos que el ser humano pues también tiene sentidos, ¿verdad? Al hablar de los sentidos, hablamos de 5 sentidos: el gusto, el tacto, el oído, la vista y el tacto. Me voy a enfocar a este último, ¿verdad? Al hablar del tacto, recordemos que los cambios hormonales, y cuando hacemos referencia al incremento estrogénico, también este provoca, ¿verdad?, por ahí sensibilidad al hablar de las mamas debido al efecto hormonal. Habíamos comentado, ¿verdad?, por ahí en el anterior slide, que también a nivel de la piel se presenta una hiperpigmentación, y ya habíamos por ahí mencionado que la hiperpigmentación lleva relación también con el incremento estrogénico y con el incremento de la producción de la sustancia melanina, por lo cual, ¿verdad?, existe una coloración muy pronunciada al hablar de la areola y también de los pezones. Ok, como número 7 también encontramos el estiramiento de los músculos abdominales, ¿verdad? Y podemos nosotros deducir que al incrementar el tamaño uterino, pues también crece, ¿verdad? Y se estiran los músculos abdominales y también los ligamentos pélvicos. Es muy frecuente, ¿verdad?, que también en la mujer embarazada, pues se llegue a presentar algunas situaciones como estreñimiento, también como retardo en el vaciamiento gástrico, acidez estomacal, ¿verdad? Y también se presenten náuseas y vómitos, que eso es muy frecuente. ¿Y por qué se presentan las náuseas y vómitos? Por el efecto de una hormona, ¿verdad?, que se hace presente en la placenta, que es la hormona gonadotropina coriónica, ¿verdad?, que es la responsable de que la mujer embarazada presente náuseas y también presente vómitos, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la placenta. Como número 8, ¿qué podemos también encontrar? ¿Verdad? Cambios en los patrones urinarios. También, ¿por qué se presenta el cambio en el patrón urinario? En la medida, ¿verdad?, que va creciendo el tamaño del útero. Recordemos por ahí que nosotros en la valoración también podemos nosotros
valorar las semanas de gestación acorde al fondo uterino, al tamaño del fondo uterino, tomando referencia a la sínfisis pública, ¿verdad? Y nos permite también por ahí valorar las semanas de gestación. Pero conforme al crecimiento uterino, pues también existe mayor presión en la vejiga, ¿verdad? Y eso favorece a que se incremente las micciones, ¿verdad? Por ahí hemos de recordar un concepto conocido como poliuria. ¿Y por qué poliuria? Porque poli significa mucho y lleva relación con la orina, ¿verdad? Muchas veces que se presenta el deseo de orinar, se incrementan las micciones. Okidoki. Bueno, también vamos a hablar de otro punto al hablar de la disminución de la audición. Dicen que al hablar de la disminución de la audición se pueden presentar dos situaciones. Uno es la hipoacusia, ¿verdad? Y también se puede presentar la otalgia. La otalgia, recordemos, algia lleva relación con dolor, la hipoacusia, hipodisminución, acusia al hablar de el poder escuchar, ¿verdad? Se puede presentar la hipoacusia y también la otalgia debido también al incremento en la presión vascular que también termina afectando las trompas de Eustaquio a nivel del oído interno. Ok, bueno, vamos entrando en materia, ¿verdad? Vamos a analizar y recordemos que al hablar del embarazo, el embarazo se divide, los 9 meses se divide en 3 meses, ¿verdad? Y al hablar de esa división de los 3 meses, pues se le da el nombre de trimestre. Por ahí, cuando nosotros realizamos la valoración del embarazo, pues entendemos que se realiza por trimestre, dividiéndose en 3, primer trimestre, segundo trimestre, y al hablar del tercer trimestre. Y en conjunto, pues conforman la gestación total, que es de 9 meses, en los cuales pues ya habíamos comentado que existen cambios maternos y también cambios fetales. Empecemos por el primer trimestre. ¿Qué vamos a encontrar en el primer trimestre? Bueno, al hablar del primer trimestre del embarazo, dicen que se le conoce como etapa de óvulo-embrión, ¿verdad? Y de ahí la importancia de que recordáramos nosotros el ciclo ovárico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos momentos. Al hablar de estas dos etapas, se llevan a cabo hasta que se presenta la implantación del huevo fecundado a nivel del endometrio, ¿verdad? Se empieza a desarrollar el feto y pues recordemos que en esta etapa se pueden realizar las pruebas rápidas, esas pruebas que se pueden comprar en farmacia y que nos ayudan a determinar la presencia de la hormona gonadotropina coriónica en la placenta, ¿verdad? Y esto sugiere pues, la presencia de un embarazo. Recordemos, ¿verdad? Por acá, al hablar de lo que les acabo de comentar, conforme va creciendo, ¿verdad? El feto, nosotros podemos también posteriormente determinar el sexo del mismo a través de una ultrasonografía. Ok, hablemos un poquito de los signos y síntomas. Al hablar de los signos y síntomas, ¿verdad? Hablamos de datos objetivos y hablamos también de datos subjetivos. Debemos recordar qué significa objetivo y qué significa subjetivo. ¿Por qué? Porque hablamos de signos y síntomas. Debemos de recordar que el signo es objetivo, mientras que el síntoma es subjetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque lo podemos observar y lo podemos medir. De ahí que es mensurable, ¿verdad? Mensurable lleva relación con medible y también es observable, mientras que el síntoma es subjetivo. ¿Y por qué subjetivo? Porque nosotros como profesionales de salud no lo podemos observar, son los datos que me proporciona el paciente. Al hablar de algunos signos y síntomas del primer trimestre, ¿verdad? Encontramos la amenorrea, que ya hablábamos por ahí en los anteriores slides, que lleva relación con la ausencia de sangrado o la ausencia de menstruación. También se presenta la náusea y vómito, que también habíamos comentado que se presenta debido a la presencia de la hormona gonadotropina coriónica en la placenta. Habíamos también hablado del aumento de la frecuencia urinaria, ¿por qué? Por el tamaño o el incremento del tamaño del útero que presiona la vejiga y hace que se presente la poliuria, el incremento en este caso de las micciones.
Habíamos hablado también de la línea negra. La línea negra lleva relación con la melanina, ¿verdad? Con el incremento de esta sustancia debido al estrógeno. Y por ahí también mencionamos el melasma y también el cloasma en el embarazo, también conocido como cloasma gravídico. También encontramos las estrías gravídicas. Estas se presentan también por el rompimiento de las fibras de colágeno y que pues también en algunas mujeres cuando termina el embarazo, ¿verdad? Pues representa pues alguna incomodidad, se llegan a sentir mal, ¿verdad? ¿Por qué? Por la presencia de estas estrías. Los cambios mamarios, que también habíamos comentado que los cambios mamarios lleva relación también a los cambios hormonales, específicamente también al estrógeno, aumento de la sensibilidad y también el incremento de la coloración, sobre todo en el pezón y también en la areola. Ok, importante también, recordemos que como profesionales de salud, al hablar de las consultas en las cuales debe de asistir la embarazada, ¿verdad? Es importante la valoración. Al hablar de la valoración, recordemos que nosotros como profesionales de salud trabajamos con un proceso, ¿verdad? ¿Y cuál es ese proceso? Ese proceso es el proceso de atención de enfermería, que como primer punto específicamente maneja la valoración y lleva relación con la observación. Al hablar de la valoración podemos encontrar algunos datos importantes, ¿verdad? Como es el aumento del tamaño abdominal y cambios en el cuello uterino que ahorita vamos a recordar. Se presenta el signo de Chadwick y el signo de Chadwick podemos observar, ¿verdad? Que es un recubrimiento vaginal que presenta una coloración morada, ¿verdad? Y este se debe debido al aumento de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y también de la presión en los vasos sanguíneos. Encontramos también el signo de Gödel, que lleva relación con el reblandecimiento también uterino, ¿verdad? O del cuello uterino. Y encontramos también el signo de Egard, que lleva relación con el reblandecimiento de la parte inferior del útero. También vamos a atrevernos por aquí a recordar unos planos, ¿verdad? Recordemos que al hablar de la encajación, cuando nosotros estamos determinando por ahí con las maniobras de Leopold la posición, también nosotros utilizamos unos planos para poder conocer el grado de encajación, conocidos como planos de Hoche, ¿verdad? Que son 4 planos, si lo recordamos, pues encontramos el plano libre, ¿verdad? Cuando está hasta arriba, que se conoce como 1, el plano fijo, ¿verdad? Y después viene el plano 3 y plano 4, que lleva relación con el encajamiento. ¿Por qué es importante recordar los planos de Hoche? ¿Por qué? Porque estamos hablando del peloteo. Al hablar del peloteo, estaríamos hablando de que el feto, ¿verdad? Está todavía en la parte de arriba y nosotros, al realizar la palpación, podemos nosotros sentir ese peloteo, el cual no se pudiese llevar a cabo si ¿verdad? Si ya existe una encajación. Y por último, hablaríamos de las contracciones de Braxton-Hicks, ¿verdad? Las contracciones de Braxton-Hicks son conocidas como las contracciones uterinas falsas. ¿Por qué? Porque se presentan poco frecuentes y también de manera irregular. Nos pasamos al segundo trimestre. ¿Qué vamos a encontrar en el segundo trimestre del embarazo? Primero, ¿qué nombre se le da al segundo trimestre del embarazo? Se le conoce como etapa fetal, ¿verdad? Y aquí existe una característica muy importante, ¿verdad? Que es la presencia de calostro. Al hablar del calostro, ¿por qué es importante el calostro? El calostro se conoce como la primera leche. Y al hablar de esta sustancia amarillenta, ¿por qué es importante? Porque es rica en grasas, es rica también en proteínas, es rica en agua, ¿verdad? Es rica en minerales. Eso quiere decir, ¿verdad? Que también sirve para hidratar, ¿verdad? En este caso al recién nacido, cuando se le da la lactancia materna, etcétera. Es rica en azúcares, pero también es importante. ¿Por qué? Porque tiene propiedades inmunogénicas, ¿verdad? Al contener inmunoglobulinas. Es importante también recordar que en este trimestre, en el segundo trimestre, se puede presentar edema en los miembros inferiores cuando la paciente está mucho tiempo de pie. ¿Por qué? Por la acumulación de la sangre pues en las extremidades inferiores.
Al hablar también de este segundo trimestre, podemos observar que existe incremento de peso alrededor de 500 gramos por semana. También podemos encontrar también que existe un alto porcentaje, que eso también lo debemos de valorar, de infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque debido a que va incrementando el tamaño, ¿verdad? Existe también el riesgo de que se pueda presentar alguna infección de vías urinarias, cosa que también se debe de evitar, ¿no? Esto se puede prevenir. Algunos signos y síntomas en el segundo trimestre. Podemos encontrar, ¿verdad?, la disminución en la frecuencia urinaria cuando el producto está arriba, ¿verdad? Pero cuando, en este caso, el feto está hacia abajo, ¿verdad?, se incrementa la presión y de ahí que puede incrementar, en este caso, la frecuencia en las micciones. El aumento de tamaño abdominal, que también eso ya lo habíamos comentado, dicen que la mujer embarazada puede presentar incluso comezón, ¿verdad?, en el abdomen debido a la aparición de las estrías, ¿verdad?, gravídicas y del rompimiento de las fibras de colágeno en la piel. Esto ya lo habíamos comentado, ¿verdad? También puede presentar un mayor movimiento fetal debido también al crecimiento del feto y hemorragias nasales, como ya lo habíamos comentado en anteriores slides. Bueno, llegamos al tercer trimestre. Al hablar del tercer trimestre, dicen que este es importante. ¿Por qué? Porque la tensión arterial pues se logra estabilizar. También pues sigue habiendo cambios hormonales. Algo muy común en el tercer trimestre es el dolor de espalda, ¿verdad? Por ahí vamos a ver más adelante una imagen que por ahí, no sé si ustedes lo han visto en alguna ocasión, dicen que la mujer embarazada llega a adoptar una postura y también un caminar que se le conoce como caminar de pato. ¿Por qué? Porque las piernitas las lleva abiertas, ¿verdad?, como si fuera en compás, ¿verdad? Dicen que pues muestra una posición hacia atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tamaño, en este caso del útero, y sobreviene un dolor, sobre todo en la zona lumbar, ¿verdad?, al hablar de la presión vascular. Habíamos comentado también que se presentan cambios gastrointestinales a medida que el embarazo va avanzando y se pueden también presentar cambios en el patrón respiratorio. Ok, conforme el embarazo avanza, ¿verdad? Debemos recordar, y lo comentábamos en anteriores slides, que se empieza a incrementar también la presión al hablar de subir el músculo diafragmático, y eso también favorece a que se presenten cambios en el patrón respiratorio. Ok, es posible también que se presente acidez estomacal, indigestión. Hay muchas embarazadas que les da pena incluso estar en sociedad. ¿Por qué? Porque se llegan a presentar las flatulencias, ¿verdad?, los gases. La paciente refiere estar estreñida, que se le dificulta, ¿verdad?, el ir al sanitario, el ir a evacuar, por mencionar algunos puntos. El edema, al hablar de la retención, ¿verdad?, también hídrica. Recordemos que al hablar de la sangre al ser líquida, pues también tiene un elemento importante que es el agua. Y cuando incrementa la presión, cuando la mujer está mucho tiempo parado, pues se retiene esa agua y suele manifestarse con el edema en los miembros inferiores. De la misma manera, ¿verdad?, también se puede presentar por ahí venas varicosas, las venas tortuosas. ¿Por qué? Por el debilitamiento, en este caso, de las paredes de los vasos sanguíneos. Ok, esto ya lo vimos al hablar de la mama ya. Quisiera llegar a esto. Esto es lo que les comentaba en el anterior slide, ¿verdad? La conocida como marcha de pato por adaptación ósea. Habíamos comentado que existen cambios anatómicos, cambios estructurales, al hablar también de cambios en articulaciones pélvicas que se van relajando para preparar a la mujer para el parto. De ahí que la mujer adopta este tipo de marcha conocido como marcha de pato. Aumenta el dolor de la espalda, eso ya lo vimos, sobre todo en la zona lumbar,
las contracciones de Braxton Hicks, que son contracciones falsas, irregulares, ¿verdad? Hasta que se presentan las contracciones verdaderas, y las contracciones verdaderas, la diferencia con las de Braxton Hicks, que son más regulares, ¿verdad? Y son de alta intensidad. Ok, bueno, comentar a mi persona, lo anterior fue así como un poquito de introducción, llegamos al tema que nos atañe, ¿verdad? Y este tema es la circulación fetal. Al hablar de la circulación fetal, vamos a abordar este tema, ¿verdad? Que considero que es muy importante y que podemos sacarle mucho jugo. Al hablar de la circulación fetal, dicen que esta permite, ¿verdad?, el flujo sanguíneo de la madre a través de la placenta. Recordemos que al hablar de la placenta también tiene una estructura que va a unir, ¿verdad?, a la madre con el feto, conocido como cordón umbilical. Recordemos que nosotros somos seres vivos y como seres vivos necesitamos un elemento importante que es el oxígeno, ¿verdad? Al hablar del oxígeno, pues es provisto por la madre a través del cordón umbilical, ¿verdad? Que va a llegar, en este caso, al feto. Por ahí también recordemos, ¿verdad? Que al hablar de este oxígeno va a ser suministrado de manera cefalocaudal. Debemos de entender que cefalocaudal lleva relación con cabeza a pies, ¿verdad? Por lo cual debemos también de recordar este concepto, dando prioridad al desarrollo del encéfalo, al desarrollo después del corazón, al desarrollo gastrointestinal y por último a las extremidades. Ok, al hablar de la importancia de la placenta, ¿por qué será importante la placenta? Ya habíamos comentado hace unos instantes. Al hablar de la placenta sirve para nutrir al feto por medio del cordón umbilical, pero también hay un punto importante que debemos de mencionar, ¿verdad? Recordemos que en el feto los pulmones, ¿verdad?, no se encuentran funcionales, por lo cual hay sustancias que llegan de la madre hacia el feto por medio del cordón umbilical, las cuales son gases. ¿Qué gases? Pues encontramos dos, el oxígeno, ¿verdad? Y también encontramos por ahí el dióxido de carbono. También que lleva agua, lleva también nutrientes, ¿verdad? Recordemos que la sangre es bombeada al feto, evitando de manera importante el paso de los pulmones. Aquí quisiera hacer una pausa, ¿verdad? No quiere decir que no pase por los pulmones, y ahorita lo vamos a explicar más adelante. Ok, al hablar de los elementos de la placenta. ¿Cuáles son los elementos de la placenta? Dicen que la placenta por ahí pues contiene 3 vasos sanguíneos. ¿Cuáles son esos 3 vasos sanguíneos? Contiene 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. Algo importante, ¿verdad? Por ahí puse unas flechitas abajo que pues hace una diferencia en cuanto a una persona adulta y en cuanto a un feto, que dicen que existe una inversión, ¿verdad? Dicen que existe una circulación inversa. ¿Por qué? Porque al hablar de la vena umbilical va a trasladar, ¿verdad?, en este caso, oxígeno, y al hablar de las arterias umbilicales van a trasladar dióxido de carbono. Bueno, como habíamos comentado, la placenta pues, está compuesta de 2 arterias umbilicales que llevan sangre de desecho y poco oxígeno del feto a la placenta. Su función es transportar sangre no oxigenada. Y una vena umbilical, la cual lleva sangre con oxígeno y nutrientes hacia el feto desde la placenta, ¿verdad? Bueno, habíamos comentado que por ahí los pulmones no son funcionales, pero ahorita vamos más adelantito, vamos a explicar que los pulmones, pues sí llega sangre, ¿verdad? Recordemos que el pulmón, pues también es tejido y también necesita sangre, que lo vamos a explicar más adelantito cuando abordemos ya la circulación fetal, ¿verdad? Debemos recordar también que al hablar de, ¿verdad?, el feto, pues el feto está rodeado de líquido amniótico. Por esa manera, ¿verdad?, los pulmones pues no funcionan. ¿Quién oxigena al feto? Pues lo oxigena la placenta, ¿verdad? Al hablar de las 2 arterias espirales, en el cordón umbilical que transportan dióxido de carbono y la vena umbilical que transporta
oxígeno. Importante las vellosidades coriónicas a nivel placentario. ¿Por qué? Porque en las vellosidades coriónicas se desarrolla el intercambio gaseoso. ¿Verdad? Por ahí recordemos, por ahí, bueno, más adelante lo vamos a recordar, no quisiera nosotros lo relacionamos ahorita. Recordemos que en el adulto el intercambio gaseoso pues lleva el nombre de hematosis, que más adelante lo vamos a recordar. Importante ahorita en este slide, las vellosidades coriónicas. ¿Por qué? Porque se desarrolla el intercambio gaseoso a nivel placentario. Ok, bueno, vamos a abordar un tema importante, si considero ahorita, espero darme a entender. De cualquier manera, más adelante en otro slide, tengo un resumen realmente de toda la circulación fetal, pero vamos a tratarlo de explicar. Al hablar de esta gráfica o este cuadro, ¿verdad? Este esquema, vamos a empezar, ¿verdad? Con el número 1. Dicen que el feto recibe la sangre oxigenada y los nutrientes de la madre y devuelve la sangre desoxigenada por medio de las arterias, ¿verdad? Umbilicales a la placenta para que se realice el intercambio gaseoso, ¿verdad? Dice, eliminando, en este caso, el material desecho, que es el dióxido de carbono, en la placenta. La sangre con oxígeno, ¿verdad? Dice que viaja por la vena umbilical. Lo voy a tratar de ir explicando. Encontramos la placenta, aquí encontramos las arterias umbilicales y encontramos la vena umbilical. La sangre oxigenada, dicen que viene por la vena umbilical, ¿verdad? En dirección hacia la aurícula izquierda, ¿verdad? Y entra por la vena cava inferior. La vena cava inferior dicen que también trae sangre proveniente de los miembros inferiores y de los intestinos. Al entrar por la aurícula izquierda, ¿verdad? Dicen que pues se encuentra por aquí un orificio. Recordemos que en la circulación fetal vamos a hablar de 3 orificios importantes, que es el ducto venoso, el foramen oval y el conducto arterioso. Me voy a regresar un poquito, ¿verdad? Al hablar de la sangre oxigenada, dicen que esta viene por la vena umbilical, aquí se encuentra con el hígado, ¿verdad? Al hablar del hígado, vamos a hablar más adelantito que existe un paso mayor y un paso menor en cuanto a la sangre. Parte de esta sangre llega al hígado, pero parte de la sangre llega directo a la aurícula izquierda. Al hablar de la aurícula izquierda, dicen que por ahí se comunica, de la aurícula izquierda, perdón, de la aurícula derecha, se comunica por medio del foramen oval con la aurícula izquierda. Al hablar de la aurícula izquierda, ¿verdad? Recordemos por ahí que existe una contracción y manda la sangre al ventrículo izquierdo. Después el ventrículo izquierdo eyecta la sangre pasando a la arteria aorta y encontramos por aquí otro orificio, ¿verdad? Que es el conducto arterioso, ¿verdad? Dicen que por aquí ahorita voy a explicar por qué es importante este conducto arterioso. Bueno, por acá entonces explicamos. La sangre fluye de la placenta a la vena cava inferior, a la aurícula derecha y se mezcla con la sangre que viene de la vena cava superior, drenando el dióxido de carbono de la cabeza y los miembros superiores. La aurícula derecha se comunica con la aurícula izquierda por medio del foramen oval, ¿verdad? Y después esta aurícula izquierda manda la sangre al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo se hace una, ¿verdad? Una contracción y envía la sangre a la arteria aorta y la arteria aorta, ¿verdad? Dicen que baja, en este caso, por la aorta descendente hacia las ilíacas y después hacia, en este caso, las arterias umbilicales. Ahí encontraríamos una vía, pero dicen que existe también otra vía, que ahorita la voy a tratar de explicar. Encontramos entonces 2 vías. Aquí encontramos la aurícula derecha, foramen oval y aurícula izquierda. Pero también encontramos otra vía, que es de la aurícula derecha, pasa la sangre al ventrículo derecho. Dicen, en una mínima cantidad del ventrículo derecho, ¿verdad? Dicen que lo envía al tronco pulmonar, a la arteria pulmonar y de ahí se va a los pulmones, que es lo que les quería comentar hace ratito. Los pulmones no están funcionales, pero sí necesitan sangre. De ahí que una parte de esa sangre
pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, de ahí al tronco pulmonar, la arteria pulmonar va a los pulmones y regresa esa sangre por la vena pulmonar a la aurícula izquierda, después ventrículo izquierdo, después arteria aorta, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Desciende por la, ¿verdad? Por la aorta descendente hacia las arterias, ¿verdad? Inguinales y después las arterias en este caso, umbilicales. Ok, podemos encontrar entonces esta vía. Aurícula derecha, aquí está, ¿verdad? Foramen oval, después aurícula izquierda, después ventrículo izquierdo. Al hablar del ventrículo izquierdo, después, ¿verdad? Al hablar del ventrículo izquierdo va a la aorta y después de la aorta llega a las ilíacas comunes, arteria por ahí hipogástrica, de ahí se derivan las arterias umbilicales que van a devolver la sangre con dióxido de carbono, se unen con la vena umbilical en la placenta, existiendo el intercambio gaseoso. Vamos a tratarlo de explicar así poco a poco. Al hablar del foramen oval, el foramen oval, ¿por qué es importante hablar del foramen oval? Dicen que es importante, ¿por qué? Porque es una abertura interauricular. Interauricular, ¿por qué? Porque comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda, permitiendo que la sangre, ¿verdad?, fluya, en este caso, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, pero también una pequeña parte pues pasaría al ventrículo derecho y de ahí a la arteria pulmonar hacia los pulmones y aquí, ¿verdad? Parte de esa sangre se comunica con la aorta, ¿verdad? Y después desciende por las ilíacas. El foramen oval, como un punto de interés, encontramos que es una apertura entre el tabique interauricular. Este orificio permite que la mayoría de la sangre llegue a la aurícula derecha, fluya hacia la aurícula izquierda y una pequeña parte pase por el ventrículo derecho hacia los pulmones, como ya anteriormente lo habíamos comentado. Bueno, encontramos por acá otros puntos importantes. De la aurícula izquierda, la sangre oxigenada será bombeada al ventrículo izquierdo y después a la aorta, que transporta a los tejidos del cuerpo. La sangre regresa a la placenta por las arterias umbilicales, habíamos comentado porque hay la importancia de las ilíacas comunes, y encontramos en la segunda característica. Aquí encontramos el conducto arterioso que conecta la arteria pulmonar con la aorta y permite el paso de la sangre de la arteria pulmonar hacia la aorta y a su vez lleva la placenta por medio, ¿verdad?, de la aorta descendente, donde el dióxido de carbono y otros productos de desecho se expulsan al torrente sanguíneo de la madre. Otro punto importante es el conducto arterioso, y el conducto arterioso permite una comunicación entre la arteria pulmonar y entre la aorta. Recordemos que la arteria pulmonar lleva sangre a los pulmones, ¿verdad? Y regresa a la aurícula izquierda por la vena pulmonar. Recordemos también que en el feto los pulmones pues no son funcionales y están llenos de líquido. Solo reciben sangre, ¿verdad?, para sus necesidades, en este caso de crecimiento y desarrollo. De ahí lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad?, que al hablar de los pulmones no son funcionales, pero sí requieren sangre. De ahí que una mínima cantidad llega a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Bueno, lleguemos por aquí al resumen. Recordemos, al hablar de este resumen es importante porque, solo por mencionar que existen 3 conductos importantes en la circulación fetal. El primer conducto, conocido como agujero oval o foramen oval. ¿Por qué es importante? Por la comunicación interauricular, entre aurícula derecha y aurícula izquierda. Encontramos también el ducto venoso, y el ducto venoso lo encontramos, ¿verdad?, a nivel hepático. Recordemos por ahí que viene la vena umbilical hacia el hígado, después el ducto venoso, hablamos por ahí de la importancia de la vena cava inferior en dirección a la aurícula derecha, ¿verdad? Y encontramos también el otro conducto, que es el conducto arterioso, o también conocido como ducto arterioso, que nos va a permitir comunicar 2 arterias, que es la arteria pulmonar con la arteria aorta. Ok, y he llegado por aquí al resumen, ¿verdad? Por ahí traté de explicarlo. Esto es un resumen de todo. Voy a tratarlo de explicar así rápidamente. Recordemos
que al hablar de la sangre oxigenada, por aquí lo voy explicando abajito, espero darme a entender, la sangre oxigenada, ¿verdad? Al hablar de la placenta, dicen que está por medio del cordón umbilical, llega al hígado, ¿verdad? Al hablar del hígado, dice una porción principal excluye al hígado y se seguiría derecho, ¿verdad? Por la vena cava inferior. Por ahí se mezcla la sangre proveniente del corazón y se divide en dos corrientes. Lo que les comentaba, existe una corriente mayor y una corriente menor, que la voy a tratar de explicar. La corriente mayor, ¿verdad? Recordemos por aquí que vino la sangre, ya entró a la aurícula derecha, por acá encuentra el foramen oval, se pasa a la aurícula izquierda, recibe la sangre, ¿verdad? De los pulmones. Recordamos por acá que la sangre de los pulmones regresa por la vena pulmonar y entra a la aurícula izquierda, después al ventrículo izquierdo, y esta es impulsada al callado aórtico, ¿verdad? Que distribuye al corazón, cabeza y extremidades superiores. Por aquí, al hablar de la corriente menor, nos pasamos del lado derecho y encontramos nuevamente la aurícula derecha. La aurícula derecha, ¿verdad? Aquí encontramos la sangre mezclada que baja de la vena cava superior, ¿verdad? Y se mezcla con la de la vena cava inferior. Y por acá dice, la pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho lo envía al tronco pulmonar, la arteria pulmonar, ¿verdad? Dicen que utiliza poca sangre estos pulmones, aunque no estén funcionales, regresan, ¿verdad? Por la vena pulmonar a la aurícula izquierda, ventrículo, y después, ¿verdad? Nos encontramos con, al hablar de la aorta, ¿verdad? Los pulmones, por aquí esta sangre llega a la aorta y la aorta lo distribuye a la parte inferior. Aquí viene la aorta descendente, encontramos las ilíacas y después encontramos la derivación de las arterias umbilicales que regresan al cordón umbilical, se unen a la vena umbilical y regresan a la placenta. Ok, al hablar del corte del cordón umbilical, ¿qué pasa cuando se corta el cordón umbilical? Dice que al cortar el cordón umbilical, pues se elimina la circulación placentaria, aumentando las resistencias vasculares, ¿verdad? Cerrándose los tres conductos, que es el foramen oval, el ducto venoso y el conducto arterioso. Por lo cual comienza pues la circulación que todos conocemos al hablar del funcionamiento pulmonar. La sangre de la aurícula derecha fluye entonces hacia el ventrículo derecho y los pulmones, completando este proceso durante los primeros días de vida, se cierran los vasos y estos orificios propios de la circulación fetal, que es el ducto venoso, el foramen oval y el ducto arterioso. Comienza así el funcionamiento normal postnatal del sistema circulatorio. Debemos recordar, ¿verdad?, que cuando se corta el cordón umbilical y cuando por ahí el recién nacido empieza a respirar, se activa, ¿verdad?, de manera inmediata la circulación cardiovascular al activarse la función respiratoria que ahorita la vamos a recordar. Recordemos entonces, al hablar de la circulación normal, encontramos dos tipos de circulación, que es la circulación pulmonar y la circulación sistémica. La circulación sistémica, ¿verdad?, es rica en oxígeno, mientras que la pulmonar es rica en dióxido de carbono. Recordemos rápidamente esta circulación, ¿verdad? Al hablar de la sangre, ¿verdad?, no oxigenada, dicen que llega por la vena cava superior y la vena cava inferior a la aurícula derecha. La aurícula derecha está relajada, lo cual se conoce como diástole. Hace sístole, ¿verdad?, se contrae, pasa por la válvula tricúspide. ¿Y por qué se le llama válvula tricúspide? Porque tiene tres valvas. Pasa al ventrículo derecho, el ventrículo derecho está en diástole, hace sístole ventricular y eyecta la sangre pasando por la válvula pulmonar al tronco pulmonar, va a la arteria pulmonar y llega a los pulmones. En los pulmones existe el intercambio gaseoso a nivel alveolar, conocido como hematosis, ¿verdad? Recordemos que el alveolo está rodeado de vasos sanguíneos, de esa manera llega el oxígeno, regresa oxigenado, entrando por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. La aurícula izquierda está en diástole, ¿verdad? Hace sístole auricular, eyecta la sangre pasando por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo está en diástole, hace sístole ventricular y eyecta la sangre pasando por la válvula aórtica hacia, ¿verdad?, el callado aórtico, y de ahí viene la aorta descendente que va a llegar a las ilíacas comunes,
posteriormente, ¿verdad? Pues terminaríamos este ejemplo, ¿no? Al hablar de la circulación pulmonar y sistémica. Ok, importante, ¿verdad? Realizar una ecocardiografía. Recordemos por ahí en alguna sesión habíamos comentado la importancia también de la ecocardiografía, que nos va a permitir también conocer el funcionamiento del corazón para poder detectar problemas cardíacos antes de que pues, el bebé nazca. Y con esto, pues con esto hemos terminado esta ponencia, ¿verdad? Yo agradezco mucho la atención y quisiera terminar con una frase, ¿verdad? Dice, amor es lo que sentí cuando escuché tu corazón por primera vez, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Me despido, agradezco también la atención y esperemos saludarnos en otra sesión, en otra ponencia, siempre rescatando la importancia de la educación continua en las áreas de la salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención, mi estimado maestro, doctor y amigo Abraham Flores Peredo. Grandiosa información que usted nos presenta en este espacio virtual, el cual es bastante nutritivo para repasar y desarrollar nuevos conocimientos también en el proceso del embarazo y conocer un poco sobre la circulación fetal. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, voy a habilitar el espacio de micrófono. Si alguien gusta encender su micrófono y hacer alguna pregunta a nuestro ponente. Y de igual manera, activar el espacio del chat por si también alguien gusta enviar sus preguntas mediante el chat. Ambos espacios ya están habilitados y esperemos también las intervenciones de ustedes como participantes. Vamos a revisar los mensajes, doctor. Tenemos un mensaje de Dolores. Excelente ponencia. Felicidades, doctor. Muchas gracias, Dolores. Las órdenes. Agradecemos mucho la atención prestada y vamos a proceder a la entrega de la constancia de participación del doctor Abraham Flores Peredo en este espacio virtual del curso de Enfermería Materno-Infantil. Por cuestiones de la discreción, ¿verdad? También de los documentos oficiales, no voy a proyectar en este espacio la constancia, solamente voy a hacer lectura del documento que tengo aquí en la computadora. La Secretaría de Educación Pública, el Sistema Nacional de Competencias, con los logotipos oficiales a los costados, otorgan la presente constancia al doctor Abraham Flores Peredo por su participación como ponente con el tema Embarazo y Circulación Fetal, que impartió dentro del curso de Enfermería Materno-Infantil, llevado a cabo el día 4 de abril de 2024. Firma en este caso el doctor Mariano Raimundo Hernández Hernández, acreditador conocer con folio no, tampoco voy a hacer lectura del número, perdón, con certificación ECO 2017.01. En este caso, la constancia viene con folio, foja, valor curricular y con el código QR para dar validación y certificación a la constancia del doctor, que en breve instante se lo hago llegar, doctor, para que lo pueda tener. Y agradecemos mucho su intervención. Espero que no sea la primera ni la última vez. De hecho, nos ha apoyado bastante en diferentes espacios virtuales que hemos tenido en nuestra grata compañía y estancia laboral en la Universidad Mesoamericana y también en otros espacios que hemos hecho de manera externa. Doctor, muchísimas gracias. Sí, gracias, doctor Mariano, por acá. Me piden una solicitud. Con mucho gusto, Verónica. Por ahí la ponencia fue, bueno, yo utilicé de referencia por ahí el libro de obstetricia de Beck, al hablar de la 10ª edición. Es de Editorial Interamericana. Por ahí, al hablar de este libro, puedes encontrar pues toda la información. No solo hablamos de la circulación fetal,
habla de ciclo ovárico, ciclo menstrual, la fisiología del feto, fisiología del embarazo, algunas enfermedades en el embarazo, etcétera. Considero que te puede ser de mucha utilidad. Se llama obstetricia de Beck, ¿verdad? Si por acá lo pongo en la imagen, espero te puede servir no solo a tu persona, sino a todos los compañeros, a las compañeras, eh, cuando tengan que abordar un tema de ginecología, de ginecobstetricia, de materno-infantil, les puede servir muchísimo. También por ahí el libro de materno-infantil, también ahorita desconozco, lo tengo por acá, no lo tengo a la mano, ¿verdad? Pero si me regalan nada más un minuto, con mucho gusto puedo dar ese dato, doctor. Claro que sí, doctor. Eh, Excelente. Tenemos una pregunta de Hilda. Me quedé con una duda. ¿En cuánto tiempo lleva todo ese proceso de circulación desde llevar el oxígeno hasta el intercambio gaseoso? Esa pregunta que tenemos, doctor Abraham, el tiempo de este proceso de la circulación desde llevar el oxígeno hasta el intercambio gaseoso. Vamos a esperar un momento la respuesta del doctor. Que claro, esto va relacionado directamente a la frecuencia cardíaca. ¿Qué tal? En este caso, Hilda. En un momento nos va a confirmar el dato del doctor. La frecuencia cardíaca, pues prácticamente nos marca también ese proceso ventilatorio. Que claro, en este caso no se va a llevar a cabo con los pulmones, ya que no se encuentran activos en ese momento de su proceso de gestación, sino que en este caso es una coordinación también con la placenta, pero sí va encaminado a la frecuencia cardíaca fetal. Si tienen tenemos también un mensaje de Luis Gómez. Excelente ponencia, es de suma importancia para nutrir nuestros conocimientos. Gracias. Gracias a ti, Luis. Bueno, para ir cerrando y concluyendo nuestro espacio, les agradecemos mucho su asistencia. Eh, En este caso, vamos a agradecer mucho al doctor Aaron Flores Peredo por su intervención. Él siempre ha estado apoyándonos mucho en las ponencias virtuales. Agradezco también la presencia del personal de salud del Centro de Salud de Comitán de Domínguez, que también están presentes en este momento en la sala. Al personal también del ISSSTE, de la misma ciudad de Comitán. Al personal también que se encuentra dirigiendo el Colegio de Enfermería de la región fronteriza, también bienvenidos, el personal del Hospital de las Culturas, Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, a los sindicalizados también de la sección 50 que están con nosotros, bienvenidos. Noble institución también al servicio de la comunidad y del estado de Chiapas, principalmente en la región de los Altos de Chiapas. También en este caso agradecemos mucho la asistencia de nuestros estudiantes de diferentes universidades, de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, con sede en Ocosingo, Chiapas, al Instituto de Estudios Universitarios de México, Campus San Cristóbal, y por supuesto a los estudiantes de nuestra alma mater, Universidad Mesoamericana, en el cual también tenemos algunos docentes por acá presentes de estas universidades que acabo de mencionar y que muy amablemente nos regalan un poco de su tiempo para realizar estas actividades virtuales. En un momento hago llegar la constancia a nuestro ponente, de igual manera el recurso solicitado de referencias bibliográficas, también en un momento los hacemos llegar a través de los registros que tenemos también de asistencia y en el grupo que tenemos también de los asistentes especiales, ¿no? En nuestro espacio de capacitación virtual. Muchísimas gracias. Buenas noches a Perdón, todos. perdón, doctor, ya llegué.